¿Cuál es el rumor más jugoso en tu escuela que resultó ser 100% cierto? Un chico nuevo llega a la escuela secundaria. Tiene un acento divertido porque sus padres eran misioneros y viajaban por todo el mundo. En realidad, era un poco genial. Hablaba al menos 4 idiomas diferentes: inglés, español, ruso y mandarín. Era muy educado y le gustaba a todo el mundo. Por supuesto que tenía haters, principalmente los llamados matones, un concepto que nunca entendió. Comenzó el rumor de que estaba bien versado en muchas formas de artes marciales. Él nunca los negó ni los admitió. Uno de los matones decidió averiguarlo. Era mucho más grande que el chico nuevo. El chico nuevo hizo todo lo que estuvo a su alcance para no escalar la pelea. Incluso recibió un puñetazo de dicho matón. Bueno, el rumor era cierto. No solo el chico nuevo le dio una paliza, sino que el matón se cagó encima. Fue lo más increíble que he visto en la escuela secundaria. El oficial de recursos era un abusador de niños y luego asesinó a su esposa después de que lo despidieran. Huyó y todavía no lo han encontrado más de 10 años después. Está en la lista de los 15 más buscados de Marshall. Su nombre era Dan Yers y su madre cree que está muerto. También el profesor de informática fue atrapado teniendo sexo con un estudiante. Fue puesto en suspensión mientras se realizaba la investigación. Semanas después se suicidó al chocar su auto contra un árbol. El profesor de ciencias era un pedófilo. Un niño encontró Viagra en su escritorio y le dieron la baja administrativa cuando encontraron un condón usado en su basura después del registro. Entonces los niños se presentaron, no fue bonito. 2 profesores que estaban casados entre sí estaban durmiendo con estudiantes. El marido fue el primero en hacerlo y la mujer se enteró y se acostó con algunos de sus alumnos como venganza. Además, el oficial de recursos se acostaba con algunos de los mayores de 18 años. Una chica hacía esos coloridos brazaletes de la amistad hechos con hilo bordado. Para cada chico al que le daba una mamada, había muchas pulseras. La profesora de arte se acostaba tanto con el profesor de historia como con el profesor de educación física. Estaba casada con el profesor de química con quien había tenido una aventura mientras estaba casada con el profesor de carpintería. Creo que se casó con el profesor de educación religiosa en algún momento después de que yo dejara la escuela. Un maestro más joven, 20 años, recién casado, estaba teniendo sexo en su salón de clases durante el almuerzo con una maestra mayor, casada de unos 40 años. Un estudiante los atrapó y los filmó, prácticamente los engañó para que se entregaran. Teníamos un profesor de español que seguía dando consejos financieros al azar durante las clases. Un día, se dirigió a su página de inicio de comercio de acciones y accidentalmente reveló que era millonario. Los rumores sobre su pasado comenzaron a circular. Alrededor de la graduación, algunos estudiantes encontraron artículos de periódicos antiguos que confirmaban que él era un ex traficante de metanfetamina que había pasado un tiempo en la cárcel. Era un tipo realmente genial, en realidad. El profesor de tecnología estaba casado con la profesora de francés, tenían un hijo. Después el profesor de educación física se cogió a la profesora de francés. El profesor de tecnología entró en el departamento de educación física y amenazó con darle una paliza al profesor de educación física con un bate de cricket. Yo creo que esto fue durante un día escolar normal, pero fue antes de que comenzara mi año allí. Un segundo maestro de educación física se involucró y lo detuvo para que todos mantuvieran sus trabajos. Más tarde, el profesor de tecnología se casó con la profesora de geografía y tuvieron 2 hijos, mientras que una tercera profesora de educación física engañó a su marido con el segundo profesor de educación física y todos los miércoles, 1 hora antes del almuerzo, veía a los profesores de educación física 2 y 3 a través de la ventana de mi clase de ciencias. Se subían a un auto y se iban juntos, a veces los veía regresar y a veces no, en broma se lo señalaba a la gente antes de que nadie más se diera cuenta y luego se convirtieron en una pareja conocida por los estudiantes. En resumen, 6 maestros, 3 embarazos, 2 aventuras, 1 esposo enojado con un bate de cricket. Profesor de mi escuela secundaria, las chicas se asustaban con él y lo denunciaban constantemente por hacerlas sentir incómodas. Era bastante obeso, el vientre colgaba hasta las rodillas, por lo que la escuela y otros estudiantes asumieron erróneamente que estas chicas estaban siendo groseras.
6 años después, está en prisión después de haber sido atrapado con pornografía infantil en su computadora, junto a fotos de las faldas de chicas de mi escuela. Que había una chica en el baño de chicos dando mamadas por $10, realmente lo hubo y la expulsaron. Mi profesor de matemáticas de 6º grado era súper espeluznante. Asignaba asientos, al azar, pero siempre colocaba a las niñas al frente del salón de clases. Hizo todo el asunto de la mirada persistente y siempre estaba tratando de que la gente pasara el rato con él durante el almuerzo. Nunca lo hice, pero él estaba casado y tenía un bebé, así que nadie sospechaba de él más que de ser espeluznante. Avance rápido unos 7 años. El maestro terminó siendo un agresor sexual. Tenía una relación continua con una chica que comenzó cuando ella tenía 13 años. Según lo que pude ver en los diversos artículos de noticias, ella estaba en mi año o en el año anterior al mío. La policía vino a arrestarlo en medio de su clase, lo esposó frente a sus alumnos y luego lo hizo caminar esposado por todo el campus para llegar a su automóvil. No me siento mal por él en absoluto, pero no puedo imaginar cómo se deben sentir su esposa y su hijo. Probablemente no sea la cosa más jugosa, pero la que recuerdo por cómo me enteré. Algunas de las paredes de la biblioteca de nuestra escuela secundaria eran extrañas. Una especie de forma de V minúscula, así que había este espacio vacío detrás de las estanterías contra las paredes. Túneles, básicamente, se decía que los estudiantes estaban follando allí. Tiempo después trabajé en la biblioteca. Tuve que mover los estantes para limpiar los túneles. Encontré condones usados, pero era una escuela solo para varones en ese momento. Eso sí, los condones no eran lo peor, en realidad, los restos de comida allí eran peores, cosas como huesos de pollo. También un niño dijo que se iba a suicidar un montón de veces por sacar peores notas que su hermano pequeño y, finalmente, un día, saltó frente a un tren en las vías justo detrás de la escuela. Escuché algunos detalles de lo que vieron los niños y fue tan horrible como parece. Corría el rumor de que nuestra profesora de inglés se acostaba con el mariscal de campo titular, y que su hijo menor no era de su marido, sino del mariscal de campo. Años más tarde, la atraparon durmiendo con otro de sus alumnos, y ahora se sabe que se ha acostado con varios exalumnos, incluido el de limpieza. Ahora la gente realmente piensa que su hijo menor no es de su marido. Algunos niños hicieron bizcochos de chocolate con glaseado de semen y se los dieron a otro niño y él se los comió.